Yo creo que esto está ya. Vaya maravilla este manual de cómo grabar separatón. Buenas tardes, como podéis comprobar no estoy ahí, estoy aquí, pero la verdad es que ha sido por motivos ajenos a mi voluntad. Espero sepáis disculparme. He preparado este vídeo con mucho cariño para que de alguna manera pueda estar con vosotros esta tarde. Gracias, Antonio, por pensar en mí y confiar en que yo pueda de alguna manera aportar algo interesante o útil a este séptimo curso de literatura infantil y juvenil. Esto es un honor. Gracias también a la organización por hacer posible que este vídeo sea el vehículo de comunicación entre nosotros, y un beso especial para Paqui. Y por supuesto, gracias a todos por estar ahí. ¡Comenzamos! En la actualidad, los vampiros son seres muy comunes, tanto en la literatura como en el cine, aunque no siempre fue así. ¿Quién no piensa quizá en Drácula de Francis Ford Coppola o Crepúsculo, la obra de Stephenie Meyer? Incluso es posible que alguien se acuerde de ese Drácula en blanco y negro, Bela Lugosi. Bueno, incluso en las redes sociales está muy patente. En este módulo o conferencia, como queráis decirle, se hará un recorrido sobre los orígenes históricos del vampiro, la génesis literaria de este ser, mitad leyenda, mitad curso de literatura infantil y juvenil. Nos pararemos en las obras de literatura infantil y juvenil más destacadas y seremos espectadores de cómo los vampiros nos acechan en el cine. Por supuesto, todo aderezado con breves pinceladas de la web 2.0. Pero la imagen literaria del vampiro es, quizá, de pocas décadas antes, y sus primeras manifestaciones fueron esencialmente poéticas. Nos centraremos en las más destacadas, aunque deberíamos citar a Horacio, porque ya hablaba de una lamia. Más adelante veremos lo que es una lamia en la cultura griega, en su obra Ars Poetica, el primer texto literario en abordar el tema vampírico que actualmente se tiene conocimiento se tituló El vampiro, y es un poema de 1748 escrito por Heinrich August Hosselfelder. Se puso de moda, inmediatamente después comenzaron a todos los autores destacados de la época a imitar o a aportar, mejor dicho, su granito de arena al tema vampírico. Por ejemplo, Goethe, con su poema The Bridge of Corinth, escrito en 1797. Un poema más conocido por los que estudian el tema vampírico sería Crystal Bell, de Samuel Taylor Coleridge, de 1797, el mismo año, y en él se muestran mujeres que seducen y extraen la sangre de sus víctimas. Por supuestísimo, Lord Byron no podía faltar, se apuntó a la movida y escribió un poema, un tema muy romántico, de Gior, en 1813. Baudelaire también se apuntó y escribió un poema que se titula igual que el primer poema del que tenemos constancia escrito con tema vampírico, El vampiro. Este poema fue escrito en 1857 y pertenece a su colección de poemas Las flores del mar. Carmila, algunos de vosotros quizá conozca este poemario porque fue la fuente de inspiración para la trilogía Canstein. Esta trilogía incluye Vampire Lovers, Last for a Vampire y Twins of Evil. Mi inglés. Bueno, del escritor irlandés J. Sheridan Le Fanu. En 1872 fue escrito este poemario. John Keats, en pleno romanticismo británico, siglo XVIII, le dedicó un poema completo a este tema y se popularizaría tanto que saltó de los poemas, de la poesía, a la novela. Y fue entonces cuando Bram Stoker escribió su magnífica obra Drácula, que es considerada desde luego la obra maestra del género. Un detalle es que todo el mundo piensa que Drácula de Bram Stoker fue escrita poco antes que saliera la película al mercado, y en realidad es del siglo XIX, de 1897. Por último, destacar uno de los últimos libros llevados al cine
de temática vampírica, que ha sido Whitley Strieber el autor de la obra, El Ansia, quizá os suene a alguno. Indiscutiblemente tenemos que separar esta colección de temas vampíricos en poesía y la de Bram Stoker en novela, porque ninguna de ellas fue pensada para un público infantil o juvenil. Ya en 1979 aparece una obra estupenda, El pequeño vampiro, de la escritora alemana Angela, o Angela, que yo no lo tengo muy claro con la Merkel, Sommer. Y más adelante veremos ese pequeño tráiler de la película, que es muy divertida, muy entretenida y muy bonita. En la literatura religiosa también tenemos numerosas referencias al tema vampírico. Ya en el Talmud aparecía una tal Lilith, que se describía como una amenaza para los hombres que dormían solos. Sus descendientes se conocían como Lilims, seres femeninos y nocturnos, fruto de la relación entre Lilith y Adán. A ver, no seáis más pensados, se supone que cuando Eva no existía aún. Y el alfabeto de Ben-Sirá del 1100 a.C., que es anterior al Talmud, se habla de Lilith también como la primera mujer de la creación, como la manifestación femenina en carne y hueso de Dios, al igual que Adán era su complemento masculino, hechos ambos a partir de barro, a imagen y semejanza, ya todos lo conocéis. Cuando ella exigió igualdad con Adán en todos los ámbitos, Adán se negó, Dios medió a favor de Adán, y Lilith abandonó el paraíso, libre de pecado original, pero abocada a medrar con monstruos y procrear numerosa descendencia con ellos. Dios envió a los arcángeles para castigar a Lilith, y ella, en venganza, le chupaba la sangre a los niños humanos hasta que se llegó a una tregua. Los arcángeles no molestaban a Lilith, y ella respetaría a todos aquellos niños que llevaran un amuleto con la figura de los tres arcángeles, San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Explicamos un poquito por encima quién es esta tal Lilith, ya que también aparece en la Biblia, obviamente, y en los manuscritos del Mar Muerto. Aunque Lilith no aparece en el Génesis de la Biblia que conocemos hoy en día como la primera mujer de la creación, probablemente fue porque la cultura patriarcal posterior triunfó. A esta conclusión podemos llegar si se tiene en cuenta que los textos sagrados que han llegado hasta nuestros días muestran contradicciones por un lado y no son todos los que se encontraron por otro. Existieron dos versiones del Génesis, por lo menos hasta lo que se sabe el día de hoy. Es la segunda, la que conocemos en la actualidad, pero aún así podemos encontrar restos de la primera a poco que analicemos el texto. Por ejemplo, Dios creó pues al hombre a su imagen, conforme a la imagen de Dios los creó, y los creó macho y hembra. Dios los bendijo diciéndoles: tened fruto y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre todos los animales que reptan en ella. Entonces aparece en el Génesis 1, 27, 28. Como vemos, es una contradicción que luego diga: y dijo el Señor Dios, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Lo dice posteriormente en el Génesis 2, 18. Posteriormente la figura de Lilith se perdió difuminándose en el tiempo y cayendo totalmente en el olvido. Escritos muy importantes, coetáneos a los textos sagrados de la actual religión cristiana, en los que la mujer desempeñaba un papel fundamental, han sido apartados de las actuales investigaciones. Me refiero a los textos gnósticos encontrados en Egipto en 1946, coetáneos del Nuevo Testamento, y entre los que se encuentra el Evangelio de María. Se presupone que en el germen de la religión cristiana había profetisas, diaconisas, evangelistas y apóstoles mujeres que desempeñaban las mismas funciones que los varones, pero se ha perdido un poco a lo largo de la historia. Por eso tampoco tenemos la figura de Lilith en la Biblia, pero sí nos ha llegado a través de otros textos religiosos. Desde un punto de vista histórico, la figura del vampiro se mueve igualmente entre la historia y la religión, entre la mitología y la religión. La mitología sumeria ya habla de la figura de Lilith, a la que hemos hecho referencia anteriormente, representada como el lado femenino de uno de los semidioses o espíritus guías de su particular Olimpo, el Olimpo de los dioses sumerios.
Lily, capaz de hacer que el humano se adentre en la sabiduría de la inmortalidad y portadora de los anillos de Shem, que es el símbolo de la eternidad en Egipto, es conocida como la mujer escarlata. Unos dicen que por el color de sus cabellos rojos y otros porque en los ritos y ofrendas a la diosa se incluía la sangre humana para alcanzar la eterna juventud. Ya nos vamos acercando más al vampiro actual. Sin embargo, en la tradición asiria, Lily es conocida como la Matsu. Este de nocturno maligno mataba a los niños recién nacidos o los que estaban por nacer y les chupaba la sangre a todos sin excepción. Según la tradición en el antiguo Egipto, pues los seres humanos quisieron derrocar a los dioses. Se les ocurrió eso y el personaje de Baphomet y algunos magos buscaban la manera de destronar a Ra, rey de los dioses y de todos los humanos. Ra, al enterarse de las intenciones de los seres humanos, se reunió con los demás dioses y decidieron llamar a Sekhmet, la fuerza contra la cual ninguna otra fuerza sirve. Sekhmet castigaría a todos los que osaron irritar a los dioses, caminando entre los hombres y destruyéndolos bebiendo su sangre. Pero cuando los dioses decidieron que el castigo había sido ejemplar y más que suficiente, ya no encontraron la forma de parar a Sekhmet. Sekhmet era conocida como la mujer bella de gran poder que no tenía forma de ser parada. Este semidios, semimonstruo, tuvo que ser parado de una forma muy peculiar, y es que Ra envió al dios Seti una serie de plantas colosales de la familia de la Solanaceae, que son, por ejemplo, Abellamona y Estramonio, y se mezclaron con otras drogas que también eran muy potentes y que alteraban la mente, como el opio y el cáñamo. A esta mezcla Seti agregó cerveza y sangre humana y consiguió vencer a la bella y cruel Sekhmet. En la mitología griega existía la creencia de que Lamia, y de aquí hemos sacado la anterior Lamia que citamos al principio, hija de Libia y Belu, enamoró con su belleza al padre de todos los dioses, Zeus, y que su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? Hera, enfurecida porque su marido ya había vuelto a las andadas, había vuelto a engañar de nuevo, en vez de castigarlo, a él, a su esposo, pues castigó a la pobre Lamia. A partir de entonces estaría obligada a devorar a sus propios hijos. Sin embargo, esto dejó de ser un castigo porque comenzó, y es un poquito así, pero comenzó a disfrutar comiéndose a sus propios hijos. Y de esta manera se convirtió en un ser monstruoso, inmortal, que chupaba la sangre a los niños. Como los romanos son o eran muy adictos a la cultura griega, a hacer suya toda la parte de la cultura que les interesaban, eran muy miméticos en ese aspecto, pues tenían una criatura parecida que se llamaba Strix. En la cultura india, los seres conocidos como vampiros ahora se apostaban en las encrucijadas de los caminos y bebían la sangre de los elefantes, no atacaban a los hombres. En Japón encontramos también una figura muy curiosa, muy peculiar, la Nameshima, porque era un vampiro que chupaba la sangre pero con forma felina. Y en la tradición judía, Lili, ese ser al que hacemos referencia, es un espíritu femenino de la noche con claras connotaciones negativas. Es un monstruo con connotaciones negativas, pues sexuales, antropófaga, que es antropófaga, también lo podemos buscar en la Wikipedia. Y digo en la Wikipedia porque estoy segura que ya en las casas apenas habrá enciclopedia. También cuando aparezcan palabras que os suenen más raras, pues las RAE. Vais a internet y allí lo tenéis. Bueno, ¿y qué tal si después de toda esta parafernalia histórica y literaria nos centramos en lo que es la literatura infantil y juvenil? Vamos a comenzar pues con una obra muy divertida que se titula El colmillo del vampiro y fue escrita por Tommy Donbam. Este autor inglés es el elegido para este primer libro de la colección de terror que la editorial Edelwiesel
lanzó hace no mucho al mercado. Y por ahora la saga está compuesta por El colmillo del vampiro, La sangre de la bruja y El corazón de la momia. Estos son los primeros 3 volúmenes de la colección. ¿De qué va este libro? Perdón, la familia del vampiro, se llama familia Watson, comienza una extraña mudanza cuando de repente su hijo, que se llama Luke, se transforma en un hombre lobo. Unos extraños hombres sin rostro le llevan al distrito Pavor, que así es como se llama esta colección dentro de las editoriales del Vive, y que significa programa de alojamiento y vigilancia de organismos raros. Y allí deberán aprender a convivir con sus nuevos vecinos, vampiros, momias, zombies. Luke pronto será amigo de RH Positivo, que es un vampiro, y de Cleo Fer, una momia, y juntos se verán envueltos en la aventura de encontrar la primera reliquia que dejó uno de los fundadores del distrito Pavor. Pero se lo pondrá difícil Siroto, el casero, que intentará que no lo consigan. Esta obra contiene bastantes elementos propios de la literatura adulta de terror, como pueden ser heridos por ataques de hombre lobo, vampiros bebiendo sangre de verdad. Los personajes, al igual que la historia, son divertidos y están creados muy ingeniosamente. No hay que ver más que los nombres. RH Positivo es el vampiro, o Cleo Fer, una momia, quizá por Cleopatra, ¿no? La capa de luz, donde, como podréis ver, se puede esconder casi de todo, es un detalle que nos recuerda quizá a la capa de Harry Potter, pero también un poquito a la bolsa, al bolso este grande, enorme de Mary Poppins. Que Cleo la momia guarde sus órganos en un frigorífico, pues también es esa anécdota original que le da un toque fresco y divertido a la novela. La montaña del vampiro, de Darren Shan, escritor irlandés, nacido en 1972. ¿De qué va esta obra? Darren Shan es un adolescente, si os dais cuenta se llama exactamente igual que el autor del libro, que es medio vampiro y medio humano, y que trabaja en el circo de los extraños, como asistente del señor Crepsley, el vampiro que lo sanguinizó. Cierto día el señor Crepsley comunica a Darren que deben viajar hacia la montaña de los vampiros para asistir a un concilio que se celebra allí cada 12 años. El viaje no resulta ni tranquilo ni fácil, pero no es nada comparado con lo que aguarda a Darren una vez llegue a la montaña, donde no solo conocerá a otros vampiros que lo marcarán profundamente, sino que tendrá que pasar las pruebas de iniciación y hacer frente a una revuelta de los vampiros, así como a un futuro incierto para todos los vampiros, que ahora tienen todas sus expectativas puestas en la piedra de sangre. Si queréis saber más, tendréis que leerlo. Este libro es un bestseller, es uno de los libros más vendidos de su tiempo, que ha sido publicado no hace mucho. Por regla general, los libros que son bestsellers son considerados libros sin chicha literaria, pero no es este el caso. La verdad es que es un libro muy divertido, que puede haceros pasar un rato muy agradable, quizá porque Darren, el protagonista, provoca en el lector cierta empatía y hace que la lectura, pues, en ese aspecto, pues, sea rápida. Los capítulos son cortos, eso ayuda, y así es más ameno. Eso es bastante de agradecer, porque si a eso le añadimos que el libro está cargado de valores, de componentes éticos tan ausentes en la realidad actual, no hay más que ver a banqueros y políticos, pues la verdad es que en ese aspecto queda redondo. Esta novela va a ser llevada al cine, si no ha sido llevada al cine, ya estará a punto de estrenarse, veremos a ver cómo se desenvuelve en el cine. Otro libro muy recomendable, La visita del vampiro, de César Fernández García, madrileño, nacido en el 67. ¿De qué va este? Pues este libro se sitúa en la noche de Halloween. Un murciélago con un medallón colgado al cuello vuela alrededor de la casa de Pablo. Poco después la familia recibe la visita de un extraño pariente que viene de un país lejano. Trae una caja repleta de diminutos agujeros y lleva un medallón semejante del murciélago. Para Pablo está clarísimo, su tío Ernesto, que es este familiar, es un vampiro.
A partir de ese momento, Pablo y su hermana Lidia tendrán que correr un sinfín de aventuras para esclarecer la trama de la novela. En el fondo es una reflexión sobre nuestros propios miedos, esos miedos que nos hacen distorsionar la realidad y ser menos felices en algunos momentos. Pero el autor cree que ni el miedo ni la preocupación sirven para nada, más que para complicarnos la vida. Eso la verdad es que es una verdad en un templo. En nosotros está la solución, en el protagonista está la solución, y todos los secretos se verán esclarecidos una vez que el protagonista se dé cuenta de una serie de cuestiones. No voy a adelantar más, porque la verdad es que la novela está muy ingeniosamente urdida y es muy rica en los distintos niveles de lectura. Os la recomiendo. Una cuarta sugerencia sería Curdy y el vampiro de Gotland, de Arthur Balder. Arthur Balder es de Alicante, parece que por el nombre que sea extranjero, pero no, es aquí español. Esta obra en realidad es una novela editorial salida a la venta en enero de este mismo año, de 2012. La serie viene precedida por La Cámara de los Lores y El Cetro de Carlomagno. Tiene bastante éxito. ¿De qué va esta obra? Pues habla de Curdy, que es un chico que ha sido arrastrado por una ola de maldiciones que asola Exmail, hasta convertirla en Gotland. La verdad es que este nombre nos recuerda muchísimo la ciudad donde vive Batman. También sus amigos han pagado las consecuencias de la falta de responsabilidad de los mandatarios de esa ciudad. Y Kelly Vander, su mejor amiga, ya es demasiado mayor para dejarse llevar por los consejos de sus padres, que además andan desesperados porque su hermana, Little, ha quedado sumida en un sueño profundo, casi mortal. Y hasta ahí puedo leer. La verdad es que este autor tiene una imaginación desbordante, se pasea por el mundo greco-romano del que es lector empedernido, y sí que se pueden ver muchos matices, muchas pinceladas cinéfilas, porque quizás este autor está influido por su otra faceta, que es la de director de cine. Ya lo veréis. En Mi profe es un vampiro, de Louis Harry, bien, la sinopsis viene a ser algo así como es que nadie se cree que yo soy un vampiro. Está muy claro, mi piel es de una palidez extrema, visto de negro, duermo debajo de la cama y solo como alimentos de color rojo. Además, mi nombre es Svetlana, aunque muchos se empeñen en llamarme Stephanie. Quien parece tenerlo muy claro es mi profesora de ciencias naturales. ¿Será ella también un vampiro? La verdad es que es un libro muy ameno, muy divertido, en la línea quizá de Ghost Girl, no sé si lo habréis leído esta obra, y esos toques de humor que salpican toda la novela os harán pasar un buen rato. Otra obra, Diario de un vampiro, muy gafe, de Tim Collins, un autor inglés, habla de un vampiro que lo pasa regular, porque sostiene que ser vampiro no es fácil, y sobre todo si se tienen 15 años, se está justo en esa edad tan difícil. Eres un vampiro que te consideras gafe, no tienes ningún poder sobrenatural, hasta tu hermana pequeña tiene más fuerza que tú. Si encima la chica que te gusta no te hace ni caso, tu hermana pequeña te hace la vida imposible y tus padres parecen vivir en otra época, ausentes totalmente, pues la situación se complica. Esa es la vida según Nigel Moulet, el vampiro. La vida no acaba de gustarle a este chico, al propio protagonista, porque a pesar de ser un vampiro solo sufre sus inconveniencias y no disfruta de ningún tipo de poder. Este peculiar vampiro nunca duerme, es un poco patoso, siempre viste de negro, le salen granos si le da el sol, y escribe poesía, algo muy mal visto en los chicos de esa edad. La verdad es que es una novela cargada de anécdotas divertidas, como todas las que hemos mencionado hasta ahora, hasta que el protagonista descubre un misterio sobre sí mismo, y ahí es cuando da un giro totalmente su vida. Os la aconsejo. El escritor catalán Martín Piñol suena, seguro. Caspache de vampiro es una novela que habréis visto durante este curso. Ya sabéis que de lo que va, pues un poco os lo comento yo,
En el colegio ruedan una película de vampiros y Pablo acaba sustituyendo al protagonista. Además de aguantar a Zombete, que quiere salir de la peli, como sea, aparece también la figura del chef zombie y los amigos que tendrán que enfrentarse a un vampiro de verdad que anda merodeando por el rodaje de la película. Lo podrán detener entre los amigos y él. Es importante destacar en esta historia esa pequeña historia de amor infantil que hay entre Pablo y Natalia, que empieza a afianzarse un poquito más. Las cosas más interesantes quizás que ocurren en la novela son las burradas que hacen los personajes de la misma. Están todos un poquito más para allá que para acá. Incluso la rata estiércol, las cosas que tiene son muy graciosas. Bermúdez, Natalia, Zombete, Paco Parkin. Tendrán que desvampirizar a sus amigos para que todo vuelva a la normalidad, porque el vampiro acaba haciendo de la suya. Es un libro divertido. Al final del libro se pueden encontrar extras, entre comillas, que son, por ejemplo, pues cómo se confecciona un disfraz de vampiro, chistes y recetas. Seguro que de esta novela conocéis vosotros más que yo, después de la visita de Joan Antoni y Martín Piñol. ¿Qué tal una adivinanza de literatura infantil? Duerme en su caja de muerto la mayor parte del día. De noche, ya bien despierto, muerde el cuello quien se fía. Esta adivinanza pertenece a la obra Noche de Miedo, de Antonio Goyebra, y Noche de Miedo no es un libro propiamente de vampiros, pero sí de monstruos y seres de la noche, como el título de este curso. Es el quinto de un conjunto de libros, oro parece, plata no es, blanca por dentro, verde por fuera, Noche de Miedo. Y cada uno de esos libros propone 96 adivinanzas. Unas adivinanzas cuya solución el lector ha de localizar en la ilustración. Además, se ha de encontrar en cada caso una serpiente que, dependiendo del libro, variará de color. Víctor Yubacuto y los vampiros, de Maite Carranza. ¿De qué va esta obra? Víctor Llobregat querría ser japonés, vivir dentro de un cómic y llamarse Víctor Yubacuto. Pero es un niño normal, que tiene una profesora terrible, la Terminator, un amigo mutante, el Melón, un padre que está loco por los karaokes y una madre sin sentido de la orientación. Víctor está muy emocionado porque este verano recorrerá la ruta del Conde Drácula con la familia, estas típicas vacaciones familiares. Claro que todavía no sabe, ni se lo imagina, que el fantasma de Melón lo perseguirá hasta Transilvania, que se convertirá en víctima y cómplice de los increíbles hermanos Bell, ya veremos quiénes son, y que acabarán todos convertidos en vampiros. Es una divertida historia de un niño de 11 años que le pone mote a todo el mundo, que intenta siempre que sus padres estén orgullosos de él, aunque algunas veces lamentablemente los engañe para eso, y traslada a la realidad que le rodea a su propio mundo del cómic mediante los dibujos que él hace. Bueno, y llegamos ya a nuestro libro número 10 de literatura infantil. Hemos hecho en esta primera parte, ahora pasaremos a la juvenil. El pequeño vampiro, de Angela Sommer, o Angela, porque es una escritora alemana, depende, no sé yo muy bien cómo se pronuncia. Es quizá la primera obra de literatura infantil y juvenil con temática vampírica que tuvo éxito a nivel mundial. La obra trata de la amistad entre el niño humano Anton y el niño vampiro Rudiger. Anton va conociendo cada vez más a más miembros de la familia de su amigo vampiro, como por ejemplo la hermana pequeña Ana y el hermano mayor Lumpy. También vive emocionantes vuelos nocturnos con la capa que le presta su amigo vampiro y pronto se familiarizará con los problemas que tienen que afrontar los vampiros. Pues, por ejemplo, el ajo, el tener que mudarse con un ataúd o el sufrir las persecuciones de cazadores de vampiros. Esta saga, El pequeño vampiro, consta de 18 entregas, con títulos como por ejemplo El pequeño vampiro se va de casa, El pequeño vampiro se va de viaje, El pequeño vampiro y el gran amor, El pequeño vampiro baila de que te mueres, por ejemplo. Ha vendido más de 10 millones de libros y se ha traducido a más de 30 idiomas. ¿Habéis visto la película que la coproducción de Alemania y Estados Unidos llevó al cine? Vamos a ver un pequeño fragmento. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head.
I recognize your face. Out on my own, it's such a scary place. Ooh. The answers are all inside of me. All I gotta do is believe. I'm not gonna stop till I get my shot. That's who I am, that is my plan. We'll end up on top. You can bet on it, bet on it, bet on it, bet on you can. Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. I wanna make it right, that is the way to turn my life around. Today is the day. Am I the type of guy who means what I say? Bet on it, bet on it, you can bet on me. Esta obra, a pesar de ser escrita en el 79, fue llevada al cine en el año 2000, justamente en esa época en la que empezaban las redes sociales a aparecer, no a estar de moda, pero sí a aparecer. Como podéis comprobar en la foto que ha salido antes, son miles de seguidores en Facebook los que tiene El pequeño vampiro. Pasamos un poco de la literatura infantil a la juvenil, la figura de vampiro. Nos vamos a centrar en dos sagas, la saga de Stephenie Meyer, Crepúsculo y demás, y la saga de crónicas vampíricas de Anne Rice. Meyer tuvo claro desde el principio a quién iba dirigido sus novelas, a un público joven, mientras que Anne Rice pasa como Drácula de Bram Stoker, pues no iba dirigido a un público adolescente, pero las cosas son como son y ha triunfado entre los jóvenes. La saga de Stephenie Meyer se compone de 4 obras: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. En ella se narra la vida de Bella Swan, Isabela, que decide irse a vivir con su padre a un pueblecito cuando su madre se vuelve a casar. Viaja mucho y ella decide mejor vivir con su padre que pasársela viajando por todo el estado con su madre y su padrastro. Aunque la autora prepara la misma saga, pero según la perspectiva de Edward, la verdad es que se ha colado el escrito en internet, se llama Sol de Medianoche, y hay críticas muy variopintas, desde los verdaderos seguidores de la saga que están encantados a los críticos literarios que pues, la ponen de vuelta y media. ¿Quién no conoce la romántica historia de amor de Bella y Edward? Nos centramos en las peculiaridades del libro y la adaptación cinematográfica y un poquito en las redes sociales, y así vemos todo este paradigma. Ya que son numerosas las manifestaciones literarias en la web 2.0, pues deberíamos destacar que es muy común que continúen la saga con versiones muy distintas, lo que se conoce como fanfictions. Solo son superados las versiones de los seguidores de la saga Crepúsculo por los que siguen a Harry Potter. Pero la verdad es que es algo normal si se tiene en cuenta que Harry Potter, contando todas sus entregas, es el libro más vendido de la historia, solo por detrás de la Biblia, ojo, 1.000 millones de ejemplares. Pero claro, la Biblia apareció mucho antes que Harry Potter. En fin, la obra de Stephenie Meyer es coetánea a las redes sociales y es allí donde sus seguidores dejan constancia del interés que despierta en ellos los personajes de Amanecer, Luna Nueva. Solo la primera entrega, Crepúsculo, cuenta con 3.800.000 seguidores en Facebook y se registran varios tweets a la hora con el hashtag Crepúsculo. No sé si sabréis lo que es el hashtag, las etiquetas que se escriben en Twitter. Stephenie Meyer dijo que para escribir su obra se inspiró en autores como Jane Austen, Orson Scott Thomas o Shakespeare, pero la verdad es que quien haya leído sus obras, yo solamente me he leído las 2 primeras, pues no termina muy bien de encontrarle esas fuentes, esas influencias, pero bueno. Destacamos peculiaridades de los personajes en la película y en la obra. Por ejemplo, Eric en la película es una combinación de los personajes de Eric Yorkie y Ben Channing en el libro. O Jessica, que en la película es una combinación, una especie de mezcla entre los personajes de Jessica Stanley y Laura Mallory en el libro.
Hay anécdotas como, por ejemplo, que la manzana en la portada del libro no es solo un símbolo de lo prohibido. En la mitología escandinava, la manzana es un símbolo de eterna juventud y belleza, que es un poco lo que son los vampiros, eternamente jóvenes y bellos. En el libro, cuando Bella visita a los Cullen, se habla sobre una cruz que perteneció al padre de Carlyle. En la película se ve al fondo de las escaleras de la casa de los Cullen, aunque no se comente nada sobre ella, allí está esa cruz. Fanny Meyer aparece en la película, no sé si alguno se habrá dado ya cuenta cuando las ha visto, pero concretamente está con su ordenador portátil pidiendo un sándwich vegetariano al comienzo de la escena en la que Charlie le pregunta a Bella, ¿le gustan los chicos de la ciudad? Y un dato curioso que da mucha información sobre el mundo de las editoriales y de los estrenos cinematográficos. La fecha de lanzamiento original de Crepúsculo era el 12 de diciembre de 2008. Cuando la fecha de publicación de Harry Potter y el misterio del príncipe se trasladó del 21 de noviembre del 2008 al 17 de julio de 2009, es decir, se retrasó, la fecha de estreno de Crepúsculo se adelantó al 21 de noviembre en un intento de llenar el vacío de Harry Potter. Vamos, listos son desde luego. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. This is really hard to do. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Because if you know the book cover, you got it for like 1/8 of a second. I think I'm laughing because I'm hurting so bad. It hurts so bad. Maybe go away. Away.
Espero que os haya gustado ese vídeo de tomas falsas. Pasamos a la última saga, Crónicas vampíricas de Anne Rice, esta escritora americana nacida en el 41. Pues le ocurrió igual que a Bram Stoker. Tampoco se propuso escribir novelas específicas de literatura juvenil, pero el ambiente gótico y la temática romántica de amor, inmortalidad, pues les han valido a ambos ser los dos escritores más leídos del mundo sobre este tema entre jóvenes. A Crónicas vampíricas pertenecen las obras Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro o La reina de los condenados. Drácula, de Bram Stoker, que fue llevada al cine por Coppola, también está presente, al igual que Crónicas vampíricas, en la web 2.0, de la mano de Twitter y de Facebook, que son las dos redes sociales en Twenty, ya no tanto. Son las dos redes sociales con más movimiento. La Twenty se mueve mucho en España, pero no atraviesan las fronteras, no se da tanto, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, ni tampoco en Estados Unidos. Y es curioso porque, por ejemplo, Drácula es muy anterior a las redes sociales. Bueno, muy anterior, estamos hablando de 18 años, una cuestión que en temas de tecnología, de la información y la comunicación es un siglo, una barbaridad de tiempo. Stoker utilizó para crear su obra toda la mitología popular que circunda al príncipe Vlad Drácula, 1430 a 1476, héroe de Hungría, se le conocía como el héroe negro, que luchaba en la guerra contra los turcos y es la primera manifestación masculina que se conoce, según algunos, de esa Lili de la que hemos venido hablando anteriormente. Volviendo a que esta obra, la de Drácula de Bram Stoker, no ha sido concebida, no fue concebida como obra de literatura infantil y juvenil, cuenta con una versión en cómic, es muy gracioso, la estaréis viendo ahora en pantalla, que se difunde muy bien por las redes sociales. Con respecto a Anne Rice, nos vamos a centrar en dos de sus obras porque son las que fueron llevadas al cine con más éxito quizá. Entrevista con el vampiro y La reina de los condenados. Entrevista con el vampiro fue llevada al cine por Neil Jordan y es la ópera prima de Anne Rice con tema vampírico. La verdad es que si entramos en Twitter nos damos cuenta que sobre la lectura del libro, no ya siquiera de la película, que es lo que siempre como los medios de comunicación dan más énfasis a los medios visuales, difundir la cultura escrita, pues se pueden seguir numerosísimos Twitter a diario, muchas veces es a Twitter por minuto. Los productores desecharon la idea de que Lestat fuera interpretado por ciertos actores de la época. Rutger Hauer, no sé si lo recordáis por Lady Halcón o Blade Runner, son películas ya con una historia, porque eran demasiado mayor y a Anne Rice tampoco le gustaba. Sugirió que Lestat fuera Brandon Lee, no sé si conocéis la historia, pero Brandon Lee murió rodando una película, El Cuervo, así que no pudo ser. El papel de Lestat le fue ofrecido a Johnny Depp y Anne Rice afirmó que hubiese preferido que el papel de Lestat lo hubiera hecho Antonio Banderas. A pesar de que no compartieron ni una sola escena juntos, dicen que Tom Cruise se quedó tan impresionado con el trabajo de Antonio Banderas que al final del rodaje le hizo numerosísimos regalos y uno de ellos, aparte le regaló los dientes postizos que llevaba, pero uno de los regalos que le mandó a hacer eran unos ataúdes de chocolate suizo con el nombre de Antonio Banderas escrito en ellos. River Phoenix, actor que murió desgraciadamente muy joven, si os dais cuenta, muchas muertes hay por medio, iba a interpretar al periodista, pero murió antes de empezar a grabar, como he dicho antes. Y a pesar de que se lo dieron a elegir a Leonardo DiCaprio y a otros actores, se lo quedó Christian Slater el papel, lo aceptó y en su memoria donó todos los ingresos de la obra benéfica favorita de Phoenix, todo lo que ganó con la película lo donó. Si os paseáis por Facebook, Entrevista con el vampiro, lo que es la película, no el libro, a pesar de ser muy anterior al apogeo de las redes sociales, como he dicho antes, y no estar actualmente de moda, cuenta con más de 100.000 seguidores y en su muro pueden observarse actividad casi a diario.
So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. From the novel by Anne Rice. From Neil Jordan, the director of The Crying Game. I've come to answer your prayers. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. What if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life. And a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. You're a vampire who never knew what life was until it ran out in a red gush over your lips. I can't stand this any longer. You made us what we are, didn't you? God kills indiscriminately, and so shall we. You like dying? You condemn me to hell! Monster. One happy family. Take her, Louis! End her suffering and yours! For do not doubt, you are a killer! I want some more. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Pasamos ahora a La Reina de los Condenados. Y así terminamos la parte de la saga. Esta producción americana está basada en la tercera de las novelas de Anne Rice que dedica a los vampiros. ¿Por qué se caracteriza Anne Rice como escritora? Pues es muy reconocida, aparte en su país, en todo el mundo, porque dedica por completo todo su tiempo al estudio del vampirismo en todas sus épocas y a la psicología de los personajes. Es muy importante. Anne Rice, por lo que yo he leído, no ha escrito nada más que temas vampíricos, obras centradas en temas vampíricos. La escritora acerca a los protagonistas de sus novelas a lo mundano. Son seres creados a partir de una psicología humana determinada y estudiada por ella, por lo que se comportan en gran medida como humanos, no como vampiros, no como monstruos. Una de las últimas obras que se llevó al cine fue en la que estamos comentando, La Reina de los Condenados, con tema vampírico me refiero, y narra la historia de un vampiro ya presentado en otras obras suyas anteriormente, que desea, pues como cualquier ser humano normal, pues, alcanzar el éxito en la sociedad en la que vive. Pero ha tenido contacto con la madre de todos los vampiros, Lily, de forma casual, indirecta, no se lo había planteado, que en realidad sí, pero bueno, ya se verá, y le ha hecho experimentar sensaciones que nunca hubiera pensado que podían existir, porque ha probado su sangre. Entonces eso ya trastoca un poco. El ser un ser humano que necesita alcanzar el éxito se ha convertido casi en Hertío la Vara y ahora lo que quiere es ser el amo del mundo. It's a fear that turns to horror. The irresistible vampire Lestat, a presence so powerful. It has awakened an ancient evil. Akasha, Queen of the Damned. She takes pleasure in only one thing: destroying life, human and immortal alike. Let her come.
Come out, wherever you are. I've come to give you the world. We are the powerful. We should walk fearless in the open. The Start has joined with Akasha. It's lost to us now. Step aside. Never. Join me or die. This winter, all she wants is hell on Earth. We must fight Akasha. Queen of the Damned. Espero que hayáis disfrutado de los vídeos que se han puesto de las últimas obras. ¿Y qué os parece si acabamos esta sesión con un cuento de vampiros, pero de un escritor bastante conocido de peso, de Julio Cortázar, escrito en 1945 y titulado El hijo del vampiro? Vamos allá. Probablemente todos los fantasmas sabían que Duguban era un vampiro. No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba en el antiguo castillo en procura de su alimento favorito. El rostro de Duguban no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente en el año 1060 a manos de un niño nuevo David armado de una honda puñal había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en esa cara eran los ojos. Ojos fijos en la figura de Lady Vanda, dormida como un bebé en el lecho que no conocía más que su liviano cuerpo. Duguban caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte que informaba su corazón se resolvía en cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba por las galerías del castillo buscando vivos depósitos de sangre. La industria frigorífica no lo hubiera indignado. Lady Vanda, dormida, con una mano ante los ojos como en una premonición de peligro, semejaba un bibelot repentinamente tibio, y también un césped propicio o una cariátide. Loable costumbre en Duguban era la de no pensar nunca antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando con levísima carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre principió a ceder. Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda permanece oculta. Si él lo hubiese meditado, su condición tradicional lo habría detenido quizá al borde del amor, limitándolo a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Vanda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos, con el hambre. Sin tiempo de sentirse perplejo, ingresó Duguban el amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Vanda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa, y el falso sueño del desmayo hubo de entregar la blanca luz en la noche al amante. Cierto que, de madrugada y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en aquello, Duguban sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. Como en todos los seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple. En el castillo hubo congresos de médicos y peritajes poco agradables y sesiones conjuratorias y anatemas. Y además una enferma inglesa que se llamaba Missy Wilkinson, una enfermera inglesa que se llamaba Missy Wilkinson, y bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Vanda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla demasiado erista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares y además, cuando transcurrió un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba encinta. Puertas cerradas con llaves habían detenido las tentativas de Duguban. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas y hasta horror, de cerdos, pero toda la sangre le parecía
agua al lado de aquella de Lady Vanda. Una simple asociación, de la cual no la libraba su carácter de vampiro, exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre donde había nadado. Goloso el pez de la lengua, inflexible su tumba en el paisaje diurno, érale preciso aguardar el canto del gallo para botar, desencajado, loco de hambre. No había vuelto a ver a Lady Vanda, pero sus pasos lo llevaban una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla amarilla y la Yay. Duguban estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces, horizontal y húmedo en su nicho de piedra, que quizá Lady Vanda fuera a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con violaciones de cerrojos, secuestro, con la erección de una nueva tumba matrimonial de aquella capacidad. El paludismo se ensañaba con él ahora. El hijo crecía pausado en Lady Vanda. Una tarde oyó a Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso. Decía: es como su padre, como su padre. Duguban a punto de morir la muerte de los vampiros, cosa que lo aterraba por razones comprensibles. Tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para atraerle algún día a su madre. Lady Vanda estaba día a día más blanca, más aérea, los médicos maldecían, los tónicos cejaban, y ella repitiendo siempre: es como su padre, como su padre. Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron, hablóse de un aborto harto justificable, pero Lady Vanda se negó, volviendo la cabeza como un osito de felpa, acariciando con la diestra su vientre de raso. Es como su padre, dijo, como su padre. El hijo de Duguban crecía rápidamente. No solo ocupaba la cavidad de la naturaleza le concediera, sino que invadió el resto del cuerpo de Lady Vanda. Lady Vanda apenas podía hablar ya, no le quedaba sangre. Si alguna tenía, estaba en el cuerpo de su hijo, y cuando vino el día fijado por los recuerdos para el alumbramiento, los médicos se dijeron que aquel iba a ser un alumbramiento extraño. El número de 4 rodeó el lecho de la parturienta, aguardando que fuese la medianoche del 30º día del 9º mes del atentado de Duguban. Miss Wilkinson, en la galería, vio acercarse una sombra. No gritó porque estaba segura de que con ello no ganaría nada. Cierto que el rostro de Duguban no era para provocar sonrisa. El color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno. En vez de ojos, 2 grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello pelmazado. «Es absolutamente mío», dijo el vampiro con el lenguaje caprichoso de su secta, «y nadie puede interpolarse entre su esencia y mi cariño». Hablaba del hijo. Miss Wilkinson se calmó. Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a admitir cambios en el cuerpo de Lady Vanda. Su piel se había puesto repentinamente oscura, sus piernas llenas de relieves musculares, el vientre se aplanaba suavemente y, con una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se transformaba por el contrario. El rostro no era ya el de Lady Vanda, las manos no eran ya las de Lady Vanda. Los médicos tenían un miedo atroz. Entonces, cuando dieron las 12, el cuerpo de quien había sido Lady Vanda y era ahora su hijo se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta. Duguban entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos y ciñó las manos de su hijo. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana. El lecho ligeramente arrugado y los médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al recién nacido y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las manos y preguntando. Bueno, pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Me ha encantado poder estar allí, aunque estoy aquí.